Soy Ingrid, tengo 33 años, y la semana pasada les entregué a mis padres una sola hoja de papel que hizo que mi madre cayera de rodillas. Hace 15 años, mi abuela moribunda me dejó todos los ahorros de su vida, $180.000, porque era la única que veía cómo me trataban mis padres en comparación con mi hermana, la hija predilecta. Quería darme una oportunidad para luchar. Mis padres interceptaron esa herencia. Usaron cada centavo para comprarle una casa a mi hermana, Mónica. Cuando lo descubrí y los confronté, mi padre me miró directamente a los ojos y dijo, no seas egoísta. De todos modos es dinero gratis. Tenía 18 años. No tenía nada. Y creí durante años que no merecía nada. Pero 15 años cambian a una persona, y también lo hace la verdad. Antes de contarles lo que pasó en su fiesta del 40º aniversario, por favor, tómense un momento para dar me gusta y suscribirse, pero solo si realmente disfrutan de esta historia. Además, dejen su ubicación y hora local en los comentarios. Me encanta saber de dónde son mis oyentes. Ahora, permítanme llevarlos de vuelta al día en que todo comenzó. El día en que mi abuela fue ingresada en el hospital. La habitación del hospital olía a antiséptico y a flores marchitas. Tenía 17 años, estaba sentada junto a la cama de mi abuela Margaret, sosteniendo su mano como lo había hecho todos los domingos durante los últimos 3 años. Apretó mis dedos débilmente. Su voz era apenas un susurro. Eres la única que viene, cariño. Recuerda eso cuando todos los demás lo olviden. No entendí lo que quería decir. No en ese momento. Mi madre no la había visitado en 2 semanas. Demasiado ocupada, dijo. Mónica, mi hermana mayor, la hija predilecta, no había venido en absoluto. Estaba planeando su fiesta de 21º cumpleaños, una grande. 50 invitados, un DJ, un vestido a medida traído desde Nueva York. Recuerdo mi 16º cumpleaños ese mismo año. Mamá horneó un pastel. 4 de nosotros nos sentamos alrededor de la mesa de la cocina, y terminamos a las 8 de la tarde. Esa era la diferencia entre Mónica y yo. Ella tenía fuegos artificiales. Yo tenía las sobras. La abuela Margaret lo veía. Siempre lo hizo. He preparado algo para ti, susurró, con los ojos de repente agudos a pesar de la morfina. No dejes que nadie te lo quite. ¿Especialmente? Se detuvo, tosió. ¿Especialmente quién, abuela? Pero ella solo negó con la cabeza y cerró los ojos. Pensé que estaba confundida. El médico dijo que la medicación a veces le hacía decir cosas extrañas. Le besé la frente y le dije que volvería mañana. Me apretó la mano con más fuerza. Prométemelo, dijo. Prométeme que recordarás lo que vales. Se lo prometí. No sabía lo que estaba prometiendo. Tenía 17 años y todavía creía que si me esforzaba lo suficiente, si era lo suficientemente buena, mis padres eventualmente me amarían de la misma manera que amaban a Mónica. Estaba equivocada. Pero no lo descubriría hasta dentro de otras 2 semanas. La abuela Margaret murió un martes. Estaba en clase de cálculo cuando mi teléfono vibró. El mensaje de texto de mamá eran 3 palabras. La abuela se ha ido. Ven a casa. No, lo siento. No, ¿estás bien? Solo instrucciones. Lloré durante todo el trayecto en autobús a casa. Cuando entré por la puerta, Mónica estaba en el sofá mirando su teléfono. Mamá estaba en la cocina haciendo llamadas telefónicas sobre los arreglos del funeral. Papá no se veía por ninguna parte. Nadie me abrazó. Nadie me preguntó cómo me sentía. El funeral fue 4 días después. Mónica llegó 30 minutos tarde por el tráfico. Mamá fue inmediatamente a consolarla. Pobre Mónica, tan estresada por el viaje. Yo estaba sola junto al ataúd, despidiéndome de la única persona de mi familia que alguna vez me hizo sentir vista. Después del servicio, escuché a mis padres en la cocina. Yo estaba en el pasillo, invisible como siempre. El abogado llamó, dijo papá. Su voz era baja. Hay un problema con el testamento. ¿Qué tipo de problema?
La voz de mamá tenía un tono que no reconocí. Yo me encargaré. Simplemente no dejes que las chicas se enteren. Me apreté contra la pared, con el corazón latiendo con fuerza. ¿Qué problema? ¿Qué estaban ocultando? Pero no pregunté. Tenía demasiado miedo de causar más estrés, demasiado preocupada por empeorar las cosas, demasiado condicionada a creer que las buenas hijas no cuestionan a sus padres. Así que, me quedé en silencio. Fui a mi habitación y me quedé mirando el techo hasta las 3 de la madrugada, repasando las palabras de la abuela en mi cabeza. No dejes que nadie te lo quite. ¿Quitar el qué? 2 semanas después, descubriría exactamente a qué se refería. Pero la respuesta no vendría de mis padres. Vendría de un libro, un sobre oculto y una verdad que destrozaría todo lo que creía saber sobre mi familia. 2 semanas después del funeral, me ofrecí voluntaria para limpiar el apartamento de la abuela Margaret. Nadie más quería hacerlo. Mónica dijo que era demasiado deprimente. Mamá afirmó que estaba demasiado abrumada. Papá simplemente se encogió de hombros, así que fui sola. Su casa todavía olía a su jabón de lavanda y a libros viejos. Empecé en la sala de estar, empaquetando sus cosas, llorando sobre su cardigan favorito. Entonces lo encontré. Dentro de su gastada copia de Mujercitas, el libro que me leía cada verano cuando era niña, había un pequeño sobre. Mi nombre estaba escrito en él con su caligrafía familiar. Mis manos temblaban mientras lo abría. Dentro había una sola hoja de papel, una nota. Ingrid, mi niña querida, te he dejado todo lo que tengo. El abogado Patterson tiene todos los documentos. No confíes en nadie más, especialmente en tu madre. Te quiero más de lo que jamás sabrás. Abuela. La leí 3 veces. Todo lo que tenía. La abuela vivía de forma sencilla. Usaba los mismos 3 vestidos en rotación. Recortaba cupones. Siempre supuse que no tenía nada, pero la nota decía todo. Y me había advertido que no confiara en mi propia madre. Doblé el papel con cuidado y lo metí en mi cartera. Mi mente iba a toda velocidad. ¿Qué me dejó la abuela? ¿Por qué me advertiría sobre mamá? ¿Qué habían estado susurrando mis padres en la cocina esa noche? Decidí preguntar. Encontré a mamá en la sala de estar viendo la televisión. Mi voz tembló cuando hablé. Mamá, la abuela me dejó algo. Ni siquiera apartó la vista de la pantalla. Tu abuela apenas tenía nada, cariño. Lo poco que tenía se destinó a los gastos del funeral. Estaba mintiendo. Lo sabía en mis huesos. Pero no tenía pruebas. Todavía no. Insistí más. Pero encontré una nota, dije, sacando el papel de mi bolsillo. La abuela escribió que me dejó todo. Mencionó a un abogado llamado Patterson. El rostro de mamá cambió solo por un segundo. Un destello de algo frío cruzó sus ojos. Luego sonrió. Esa sonrisa paciente y displicente que conocía demasiado bien. Cariño, tu abuela estaba muy enferma al final. No sabía lo que escribía. Es su letra. Estaba lúcida cuando. ¿Me estás llamando mentirosa? La voz de mamá se agudizó. Tu abuela acaba de morir y quieres que esto se trate de dinero. Se me revolvió el estómago. La culpa me golpeó como una ola. No estoy tratando de. Después de todo lo que hemos hecho por ti. Negó con la cabeza. No puedo creer que mi propia hija me acuse de algo tan horrible. Papá entró entonces. ¿Qué está pasando? Nada, dijo mamá rápidamente. Ingrid solo está cansada. ¿No es así, cariño? Miré a papá, esperando algo. Un aliado. Una explicación. Él solo me miró con esa expresión vacía que siempre ponía cuando mamá se encargaba de las cosas. Ve a la cama, Ingrid. Has tenido un día largo. Fui, pero no dormí. Me quedé en la oscuridad, dando vueltas a la nota de la abuela en mis manos. No confíes en nadie más, especialmente en tu madre. Ella lo había sabido. De alguna manera había sabido que esto pasaría.
Cumpliría 18 años en 3 meses. No tenía dinero, ni coche, ni aliados. Si insistía más, pondrían a Mónica en mi contra. Me convertirían en la villana, la hija desagradecida que se preocupaba más por la herencia que por la familia. Así que, tomé una decisión. Esperaría. Sobreviviría. Y cuando fuera el momento adecuado, descubriría la verdad. Me llevó 7 años. Pero nunca lo olvidé. 6 meses después, todo quedó claro. Ya tenía 18 años, recién graduada de la escuela secundaria. Las cartas de aceptación de la universidad estaban en mi escritorio. Buenas escuelas, escuelas que podrían cambiar mi vida, pero todas requerían dinero que no tenía. Fue entonces cuando Mónica hizo su anuncio. Estábamos en la cena del domingo, una rara reunión familiar. Mónica estaba radiante, prácticamente saltando en su asiento. Bueno, dijo, tengo noticias. Mamá y papá me compraron una casa. Se me cayó el tenedor. ¿Una casa? Es adorable. 3 habitaciones, un gran patio trasero, perfecto para cuando Tyler y yo nos casemos. Sostuvo su teléfono, mostrando fotos. Mira la cocina. Miré a mis padres. ¿Le comprasteis una casa? Papá asintió, con el pecho henchido de orgullo. Tu hermana se merece estabilidad. ¿Cuánto? Pregunté. Mamá agitó la mano. Eso no es importante. ¿Cuánto? Los ojos de papá se entrecerraron. $180.000. Ahorramos toda nuestra vida para esto. $180.000, la cantidad exacta que una persona podría llamar todo lo que tengo. Mi voz salió estrangulada. ¿Y qué hay de mi matrícula universitaria? Mamá suspiró. Ingrid, sabes que no tenemos recursos ilimitados. Tendrás que conseguir becas, trabajar a tiempo parcial. Muchos chicos lo hacen. Pero acabáis de gastar. Mónica necesita un hogar. Eres joven. ¿Tienes tiempo? Miré a mi hermana. Todavía estaba admirando las fotos, ajena a la bomba que explotaba en mi pecho. Felicidades, Mónica, dije. Mi voz ni siquiera tembló. Para entonces ya había aprendido a ocultar mi dolor. Esa noche, hice los cálculos, la cronología, los números. La abuela murió. 2 semanas después, hubo un problema con el testamento. 2 meses después de eso, mis padres de repente tenían suficiente dinero para comprar una casa. No estaba paranoica. Tenía razón. No pude dormir esa noche. La nota de la abuela ardía en mi cartera. Su advertencia resonaba en mi cráneo. Los números no mentían. $180.000 apareciendo de la nada justo después de su muerte. A la mañana siguiente, encontré a papá en el garaje arreglando su coche. Me quedé en la puerta hasta que se dio cuenta de mi presencia. La casa, dije. ¿De dónde salió realmente el dinero? No levantó la vista. Te lo dije, ahorros. Nunca habéis tenido ese tipo de ahorros. Cuida tu tono. Fue del patrimonio de la abuela. Dejó de trabajar, dejó su llave inglesa. Cuando se giró para mirarme, su expresión era de piedra. No había patrimonio. No tenía nada. Encontré una nota. Dijo que me dejó todo. Estaba confundida. No estaba confundida. Déjalo, Ingrid. No puedo. Necesito saber. Dije, déjalo. Su voz se volvió fría. Ahora, nos miramos el uno al otro. Por primera vez en mi vida, vi algo en sus ojos que me asustó. No ira, algo peor. ¿Miedo? Tenía miedo de lo que pudiera encontrar. Bien, dije. Lo dejaré. Me di la vuelta y me fui. Pero no dejé nada. Esa tarde, le conté a Mónica sobre la nota de la abuela. Pensé que tal vez, solo tal vez, estaría de mi lado. Se rió. Ingrid, ¿en serio? La abuela era vieja. No sabía lo que escribía.
Estaba perfectamente lúcida. Estás siendo paranoica y, sinceramente, un poco codiciosa. Miré a mi hermana predilecta, sentada en la casa de mis padres, planeando su vida con el dinero de mi abuela. Tienes razón, dije. Estoy segura de que no es nada. Pero lo era todo. Simplemente no podía probarlo todavía. Lo intenté una vez más con mamá. Por favor, dije, solo dime la verdad. La abuela me dejó algo. Empezó a llorar. Lágrimas de verdad corrían por su rostro. No puedo creer que me estés haciendo esto, sollozó. Tu abuela acaba de morir. Nuestra familia está de luto y tú solo puedes pensar en dinero. Eso no es. ¿Sabes lo duro que trabaja tu padre? ¿Cuánto se sacrifica por esta familia? Y lo estás acusando de robar. Nunca dije robar. Estás destrozando a esta familia, Ingrid. ¿Es eso lo que quieres? Sentí que me encogía. La culpa era sofocante. Tal vez estaba siendo paranoica. Tal vez la abuela realmente estaba confundida. Tal vez yo era la egoísta. Lo siento, susurré. Mamá se secó las lágrimas, me dio una palmadita en la mano. Te perdono, cariño. No volvamos a hablar de esto nunca más. Asentí. Tenía 18 años. Sin dinero, sin pruebas, sin aliados. Solo una nota de una abuela muerta y una familia que cerró filas en el momento en que hice preguntas. Así que, tomé una decisión. Dejé de preguntar. Conseguí 3 trabajos a tiempo parcial. Me matriculé en un colegio comunitario. Solicité todas las becas que pude encontrar. Me mudé a un pequeño apartamento con 2 compañeras de cuarto y comencé a construir una vida que no dependía de nadie. No tenía pruebas. No tenía dinero. No tenía a nadie. Pero tenía tiempo. Y tenía paciencia. La abuela Margaret me dijo que recordara lo que valía. Decidí demostrármelo a mí misma, si no a nadie más. Esperé 7 años y luego, una tarde de martes cualquiera, llegó una carta que lo cambió todo. La dirección del remitente decía, Gerald Patterson, abogado. El abogado de mi abuela finalmente me había encontrado. Permítanme avanzar 7 años. Tenía 25 años y trabajaba como contable junior en una empresa de tamaño mediano. Había obtenido mi título en clases nocturnas mientras trabajaba a tiempo completo. Tenía un pequeño apartamento, un coche fiable y 0 deudas. También había tenido casi ningún contacto con mi familia en 3 años. Dejaron de llamar después de que me negara a asistir a la boda de Mónica. No podía permitirme el vuelo y nadie se ofreció a ayudar. La carta llegó un martes. Recuerdo haber mirado la dirección del remitente durante un minuto entero antes de abrirla. Gerald Patterson, el nombre de la nota de la abuela. Mis manos temblaban mientras desdoblaba el papel. Estimada señorita Dyer, fui el abogado testamentario de su abuela Margaret Hayes. He estado tratando de localizarla durante varios años. Hay asuntos relacionados con su testamento que debemos discutir con urgencia. Por favor, póngase en contacto conmigo a la mayor brevedad posible. Atentamente, Gerald Patterson. La leí 5 veces. Luego llamé al número. Una recepcionista respondió, profesional y concisa. Le expliqué quién era. El señor Patterson ha estado esperando su llamada, dijo. ¿Puede venir esta semana? Tomé la primera cita disponible. 2 días después, estaba sentada en una silla de cuero frente a un hombre de pelo plateado de unos 60 años. Su oficina olía a libros viejos y a cera para muebles. Los diplomas cubrían las paredes. Gracias por venir, señorita Dyer, dijo, cruzando las manos sobre el escritorio. Le pido disculpas. Tardé tanto en encontrarla. Sus padres dificultaron la comunicación. Se me hizo un nudo en la garganta. ¿Qué quiere decir? Abrió una carpeta. Dentro había documentos, de aspecto oficial, notariados. Su abuela le dejó $180.000. Usted era su única beneficiaria. La habitación se tambaleó.
Eso no es posible. Mis padres dijeron. Sé lo que sus padres le dijeron, y sé lo que me dijeron a mí. El señor Patterson deslizó la carpeta sobre el escritorio. Sus padres me dijeron que usted aceptó renunciar a la herencia. Dijo que usted quería que el dinero fuera para la familia. Tenía 17 años. Nadie me dijo nada. Él asintió lentamente. Eso me preocupaba. Intenté contactarla directamente. Su padre dijo que usted no se encontraba bien, que les había pedido que se encargaran de todo en su nombre. Eso es mentira. ¿Lo sospechaba? Metió la mano en un cajón. Por eso guardé esto. Otro sobre, más grande, mi nombre en el frente con una caligrafía familiar. Una carta que su abuela escribió para usted, dijo. Me la dio con instrucciones específicas. Se suponía que debía entregarla en persona, solo a usted, pero sus padres interceptaron cada intento que hice. Tomé el sobre con manos temblorosas. También hay una copia del testamento original dentro, continuó. Notariado y con testigos. Legalmente, la herencia fue suya desde el momento en que ella falleció. Entonces, ¿cómo? Sus padres actuaron como sus tutores. Usted todavía tenía 17 años cuando se procesó el patrimonio. Para cuando cumplió los 18, el dinero ya había sido transferido. Hizo una pausa. A ellos. No podía respirar. ¿Hay algo que pueda hacer legalmente? El plazo de prescripción para impugnar la transferencia ha pasado. Lo siento, señorita Dier. Su voz se suavizó. Pero usted merece saber la verdad, y merece leer lo que su abuela quería que supiera. Le di las gracias de alguna manera. No recuerdo las palabras. Conduje hasta un parque a 3 manzanas, me senté en mi coche y abrí la carta de mi abuela. 20 minutos después, todavía estaba leyendo, con lágrimas corriendo por mi rostro. Y entonces grité, no de tristeza, de rabia. Déjenme hacer una pausa aquí por un segundo. Sé que algunos de ustedes están pensando, ¿por qué no los confrontaste de inmediato? Créanme, lo pensé. Pero tenía 25 años, todavía reconstruyendo mi vida. Sabía que mis padres lo negarían todo. Así que, aquí está mi pregunta. Si fueran yo, ¿los habrían confrontado de inmediato, o habrían esperado hasta tener una prueba innegable? Comenten 1 para confrontar, 2 para esperar. Y si están disfrutando de esta historia, pulsen ese botón de suscribirse. Realmente ayuda. Ahora, volvamos a lo que había en esa carta. La caligrafía de la abuela Margaret llenaba 3 páginas. Compartiré las partes más importantes. Mi queridísima Ingrid, si estás leyendo esto, entonces me he ido. Y solo puedo esperar que esta carta haya llegado a ti a pesar de la interferencia de tu madre. Sé cómo te tratan. Lo he visto durante años. La forma en que vuelcan todo en Mónica y te dejan con las migajas. La forma en que desestiman tus logros y celebran los de ella. La forma en que te han hecho creer que mereces menos. No mereces menos. Lo mereces todo. Este dinero son los ahorros de mi vida. Nunca fui rica, pero fui cuidadosa. Durante 40 años, guardé un poco cada mes. Se suponía que era para tu madre, pero vi cómo te trata, y no puedo recompensar esa crueldad. Eres la única que me visita, la única que escucha, la única que me ve como algo más que una obligación. Este dinero es tu escape, tu educación, tu futuro. No dejes que nadie te lo quite, especialmente tu madre. Lo intentará. Siempre ha resentido cuánto te quiero. Sé más fuerte de lo que ella espera. Sé más valiente de lo que crees que puedes ser. Y recuerda, tu valor no está determinado por cómo te trata tu familia. Te quiero, mi niña querida, más de lo que las palabras pueden expresar. Abuela. Me senté en mi coche hasta que se puso el sol. Mi abuela lo había visto todo. Intentó protegerme desde más allá de la tumba, y mis padres habían robado esa protección sin pensarlo 2 veces. Podría confrontarlos ahora. Tenía pruebas, pero las pruebas por sí solas no serían suficientes. Lo negarían, me harían dudar de mi cordura, pondrían a la familia en mi contra.
No. Si iba a hacer esto, necesitaba hacerlo bien. Necesitaba que no tuvieran dónde esconderse. Empecé a planificar. Pasaron 8 años más. Déjenme decirles lo que cambió. Me lancé a mi carrera. De contable junior pasé a contable senior, y luego a analista financiera en una de las 4 grandes firmas. Compré una casa adosada con mi propio dinero. Construí una vida que no tenía nada que ver con la familia que me abandonó. E hice una amiga que se convertiría en mi arma secreta. Chloe Brennan. Nos conocimos en la escuela de posgrado. Ella estudiaba contabilidad forense. El tipo de persona que podía rastrear dinero a través de un laberinto de empresas fantasma y salir del otro lado con los recibos. Cuando le conté mi historia, puso esa mirada en sus ojos, la que decía, desafío aceptado. Déjame investigar, dijo. Encontraré el rastro de papel. ¿Lo hizo? Registros bancarios que mostraban $180.000 depositados en la cuenta conjunta de mis padres 2 semanas después de la muerte de la abuela. Registros de transferencia que mostraban la misma cantidad exacta destinada a un pago inicial de la casa de Mónica 3 semanas después. Cada dólar rastreado y documentado. Mientras tanto, el karma estaba haciendo su propio trabajo. El matrimonio de Mónica se vino abajo después de 5 años. Su marido la engañó. Vendió la casa con pérdidas porque el mercado se desplomó. Se mudó de nuevo con nuestros padres. Papá hizo una serie de malas inversiones. Perdió la mayor parte de su jubilación. Mamá desarrolló problemas de salud que el seguro no cubría por completo. Agotaron sus ahorros. Luego agotaron su crédito. El año pasado, vendieron su casa para pagar deudas. Se mudaron a un pequeño alquiler. Yo observaba desde la distancia. No interferí. No ayudé. No me regodeé. Solo esperé. Y luego, hace 6 meses, sonó mi teléfono. Un número que no había visto en años. Mamá. Ingrid. Cariño, tenemos que hablar. La trampa finalmente estaba puesta. Solo necesitaba que cayeran en ella. La voz de mamá era dulce. Demasiado dulce. La misma voz que usaba cuando quería algo. Tu padre y yo celebramos nuestro 40º aniversario el mes que viene, dijo. Queremos hacer una pequeña fiesta. Nada lujoso, solo familia y amigos cercanos. Esperé. La cosa es que nuestro apartamento es tan pequeño ahora y tu casa. He visto fotos en el Facebook de Mónica. Es preciosa, Ingrid. Tan espaciosa. Ahí estaba. ¿Quieres celebrar tu fiesta de aniversario en mi casa? Bueno, sí. Significaría mucho para nosotros. La familia reuniéndose de nuevo. Casi me río. ¿Familia? Después de 15 años de silencio, de repente éramos familia de nuevo. ¿Cuánta gente? Oh, solo unas 30 personas. Ya he enviado las invitaciones. Apreté el teléfono con más fuerza. Cariño, eres nuestra hija. La familia no necesita pedir permiso. La familia no necesita pedir permiso. La misma lógica que habían usado para robar mi herencia. El mismo derecho que había moldeado toda mi infancia. Respiré hondo, modulé mi voz. ¿Cuándo? El sábado 15. A las 2. Dejé que el silencio se alargara. Dejé que se retorciera. De acuerdo, mamá. ¿Quieres el sábado? ¿Tienes el sábado? Pude oír su alivio a través del teléfono. Oh, maravilloso. Sabía que lo entenderías. La sangre es más espesa que el agua, después de todo. Ciertamente lo es. Colgué. Luego llamé a Chloe. Está sucediendo, dije. Necesito que todo esté listo. El desglose financiero, la copia del testamento y la solicitud de la orden de alejamiento. ¿Realmente vas a hacer esto? Invitaron a 30 personas a verlo rogarme por ayuda. Lo menos que puedo hacer es darles una audiencia para la verdad. Maldita sea, chica.
Recuérdame que nunca me cruce contigo. Solo ten todo listo para el sábado. La cuenta atrás comenzó. Llegó el sábado. Había pasado la semana preparándome, el catering encargado, la casa limpia, los documentos organizados en un gran sobre de Manila, guardado en el armario del pasillo donde pudiera alcanzarlo cuando llegara el momento. Mis padres llegaron temprano. Por supuesto que sí. Querían reclamar su territorio antes de que aparecieran los invitados. Observé desde la ventana cómo su coche de alquiler entraba en mi entrada. Papá salió primero, sus ojos recorriendo mi casa adosada, luego mamá, luego Mónica, arrastrándose detrás como una sombra. Se quedaron allí un momento, simplemente mirando. Abrí la puerta principal. Bienvenidos, dije. Entren. Papá caminó por el vestíbulo, examinándolo todo. Los suelos de madera, la cocina moderna, las obras de arte cuidadosamente elegidas en las paredes. ¿Cuánto costó esta casa?, preguntó. Eso no es importante, papá. Mónica tocó la encimera de granito. ¿Te la compró tu marido? No estoy casada. ¿Novio, entonces? La compré yo misma con mi propio dinero. Silencio. Mamá se recuperó primero. Bueno, ciertamente te ha ido bien. Siempre supe que lo harías. Casi me ahogo con la ironía. Ella siempre lo supo. La misma mujer que me dijo que tendría que arreglármela sola para la universidad mientras le entregaba una casa a mi hermana. ¿Dónde quieres que ponga la comida?, pregunté. La siguiente hora fue un torbellino de llegadas. Tías y tíos que no había visto en años. Primos que habían olvidado que existía. Amigos de la familia que habían asistido a la boda de Mónica pero no a mi graduación. 32 personas en total. Todos allí para celebrar los 40 años de matrimonio de mis padres. Ninguno de ellos sabía por qué realmente había aceptado ser la anfitriona. Circulé, sonreí, interpreté el papel de anfitriona amable y esperé. El sobre estaba en el armario, tan paciente como yo lo había sido. Pronto la fiesta estaba en pleno apogeo cuando papá hizo sonar su copa. La sala se silenció. Todos se volvieron hacia él, con las copas de champán en la mano. Gracias a todos por venir, dijo. 40 años. ¿Pueden creerlo? Diane y yo hemos pasado por mucho juntos, buenos y malos momentos. Hizo una pausa, se aclaró la garganta, y lo vi. Esa vulnerabilidad calculada que había perfeccionado durante décadas de manipulación. Como algunos de ustedes saben, hemos enfrentado algunos desafíos recientemente. Reveses financieros, problemas de salud. Hemos tenido que reducir nuestro tamaño. Murmullos de simpatía recorrieron la multitud. Mamá le tomó la mano. Sus ojos ya brillaban con lágrimas ensayadas. En realidad tenemos un pequeño anuncio, dijo. Hemos perdido nuestro hogar, y esperábamos. Se giró para mirarme. Todos los ojos en la habitación la siguieron. Esperábamos que nuestra hija Ingrid nos dejara quedarnos aquí con ella porque la familia cuida de la familia. Se me revolvió el estómago. Ahí estaba. La emboscada. El chantaje emocional público diseñado para hacer imposible la negativa. Ella tiene esta hermosa casa grande, continuó mamá. Y somos sus padres. La criamos. Todo lo que tiene, nos lo debe a nosotros. Mónica asintió con entusiasmo. Es lo menos que podría hacer, realmente, después de todo lo que mamá y papá sacrificaron. Los invitados me miraban ahora, esperando que la hermosa hija dijera que sí, que cediera bajo la presión, que fuera la niña buena que siempre me habían enseñado a ser. Dejé mi copa de champán. ¿Es eso así?, dije en voz baja. Por supuesto, cariño. La sonrisa de mamá era triunfante. La sangre es más espesa que el agua. ¿Entiendes? Me levanté. Entiendo perfectamente, dije. Y ya que estamos haciendo anuncios delante de la familia, yo también tengo uno. Fui al armario. El sobre estaba exactamente donde lo había dejado. Hora de terminar con esto. Regresé a la sala de estar, con el sobre en la mano.
La multitud observaba en un silencio confuso. Dijiste que la familia cuida de la familia, dije, con voz firme. Estoy de acuerdo, por eso he preparado un regalo para vosotros, mamá y papá. Le entregué el sobre a mi padre. Lo tomó lentamente, con el ceño fruncido, abrió la solapa, sacó los papeles de dentro. Su rostro se puso blanco. ¿Qué es esto?, susurró. Página 1, dije. Es un estado financiero detallado. $180.000, la herencia que la abuela Margaret me dejó específicamente a mí, más 15 años de interés compuesto. Jadeos recorrieron la habitación. Oí a alguien susurrar, herencia. La página 2 es una copia del testamento original de la abuela, notariado, con testigos, nombrándome claramente como su única beneficiaria. Mamá le arrebató los papeles de las manos a papá, sus ojos recorrían el texto. Esto es ridículo, tartamudeó. No puedes probar. Página 3, continué con calma, son los registros bancarios. Cada dólar rastreado, vuestra cuenta, el pago inicial de Mónica, fechas, cantidades, números de ruta. Mónica dio un paso adelante. ¿De qué está hablando? Tu casa, dije, girándome para mirar a mi hermana. La que mamá y papá te compraron hace 15 años. Ese era mi dinero, mi herencia. La abuela me lo dejó a mí y ellos lo robaron. La sala estalló. Los susurros se convirtieron en exclamaciones. Los parientes se miraban unos a otros en estado de shock. Mi tía abuela Ellen, la hermana de la abuela Margaret, se levantó de su silla. Su voz cortó el ruido como una cuchilla. Diane, ¿es esto cierto? La boca de mi madre se abrió, se cerró, se abrió de nuevo. No salieron palabras. Metí la mano en el sobre y saqué el último documento. Y esto, dije, es una orden de alejamiento. Tenéis 30 días para cesar todo contacto conmigo. Mamá se derrumbó de rodillas. No me inmuté. El caos estalló. Papá encontró su voz primero. Esto es ridículo. No puedes probar nada. Página 5. Papá. Los registros bancarios no mienten. Fabricaste estos documentos. El banco los proporcionó. También lo hizo la oficina del registrador del condado. Mantuve mi voz nivelada. Todo está verificado. Con fecha y hora. ¿Legal? Mamá estaba sollozando en el suelo ahora. El rímel corriendo por sus mejillas. ¿Cómo pudiste hacernos esto? Somos tus padres. Me robasteis, dije simplemente. Tenía 17 años. La abuela trató de darme un futuro. Vosotros lo tomasteis. Mónica se interpuso entre nosotros, con el rostro contraído por la ira. No tienes derecho a... ¿A qué? A decir la verdad. La miré fijamente. Esa casa en la que viviste durante 10 años, fue comprada con dinero destinado a mi educación. Cada pago de la hipoteca que no hiciste, cada comodidad que disfrutaste, eso era mío. No lo sabía. Tal vez, pero sabías que algo andaba mal. Simplemente no quisiste hacer preguntas. La tía abuela Ellen se abrió paso entre la multitud. Su voz temblaba con una furia apenas controlada. Diane, Richard, respondedme. ¿Robasteis la herencia de esta niña? La mandíbula de papá se movió. No salió ningún sonido. Mamá simplemente siguió llorando. El silencio fue su propia confesión. Ellen se volvió hacia los otros invitados. Hace 40 años que conozco a esta familia. 40 años que los vi tratar a Ingrid como una idea de último momento. Siempre me pregunté por qué Margaret le dejó todo a su nieta en lugar de a su propia hija. Negó con la cabeza. Ahora lo sé. Los invitados comenzaron a murmurar. Algunos miraban a mis padres con disgusto. Otros no podían mirar a nadie a los ojos. Recogí la orden de alejamiento de donde mamá la había dejado caer. Tenéis 30 días, dije. Después de eso, cualquier contacto será denunciado a la policía. Luego salí de mi propia sala de estar. Necesitaba aire.
Estaba de pie en mi patio trasero, respirando el aire fresco de la tarde. Detrás de mí, podía oír la fiesta disolviéndose, portazos de coches, voces en susurros, el caos de mi revelación asentándose en la realidad. Pasos en el patio. Me giré. La tía abuela Ellen estaba allí, con una expresión suave. «Hiciste lo correcto», dijo. ¿Lo hice? Mi voz se quebró ligeramente. Acabo de destruir a mi familia delante de 30 personas. No, cariño. Ellos destruyeron a tu familia hace 15 años. Tú solo finalmente dijiste la verdad. Abrió los brazos. Me metí en ellos y me permití llorar por primera vez en todo el día. Tu abuela estaría tan orgullosa de ti, susurró Ellen. Siempre dijo que eras la fuerte, la que sobreviviría. Nos quedamos allí hasta que las lágrimas cesaron. Cuando volví a entrar, la mayoría de los invitados se habían ido. Solo mis padres y Mónica quedaban, acurrucados en la esquina como si esperaran un veredicto. Me detuve frente a ellos. No estoy haciendo esto para ser cruel, dije. Lo estoy haciendo porque la verdad importa. Porque los deseos de la abuela importaban. Porque yo importaba. Mamá buscó mi mano. Por favor, Ingrid. Podemos arreglar esto. Somos familia. Di un paso atrás. La familia no se roba entre sí. La familia no manipula a una joven de 17 años para que crea que no vale nada. Respiré hondo. Pasé 15 años construyendo una vida sin vosotros. Pasaré el resto de mi vida manteniéndola así. Señalé la puerta. Váyanse ahora. Papá ayudó a mamá a levantarse. Mónica cogió su bolso. Ninguno de ellos dijo una palabra. La puerta se cerró detrás de ellos. Me quedé en mi sala de estar vacía, rodeada de copas de champán abandonadas y bandejas de catering. Y por primera vez en 15 años, me sentí libre. Las consecuencias llegaron en oleadas. A la mañana siguiente, mi teléfono explotó con mensajes. Parientes con los que no había hablado en años. Algunos ofreciendo apoyo, otros exigiendo explicaciones. La tía Ellen llamó primero. Quiero que sepas, dijo, que voy a cortar el contacto con tus padres. Lo que hicieron fue imperdonable. No tienes que hacer eso. Sí, lo tengo que hacer. Margaret era mi hermana. Confío en ellos para que hicieran lo correcto contigo. Traicionaron esa confianza. Su voz se endureció. Hay cosas que no se pueden perdonar. En una semana, supe que otros 3 parientes habían hecho lo mismo. No porque yo lo pidiera, no lo hice. Simplemente no podían mirar a mis padres de la misma manera. Luego vino la llamada que no esperaba. ¿Mónica? Su voz era débil, vacilante. Nada que ver con la hija predilecta y segura de sí misma con la que había crecido. No lo sabía, dijo. Juro que no sabía de dónde venía el dinero. ¿Importa? Me importa a mí. Hizo una pausa. Lo siento, Ingrid, por todo. Por la forma en que te traté, por no cuestionar de dónde venía esa casa. Me quedé pensando en eso por un momento. No necesito tu disculpa, Mónica. Lo que necesito es que asumas la responsabilidad de tu propia vida. Deja de esperar que otras personas financien tu existencia. Empezó a llorar. No la consolé. Ese ya no era mi trabajo. No vamos a tener una relación, dije. No ahora. Quizás nunca. Pero si realmente quieres cambiar, deja de poner excusas y empieza a tomar decisiones. Colgué antes de que pudiera responder. A algunas personas eso les pareció cruel. Pero había pasado 17 años siendo amable con personas que usaban mi amabilidad en mi contra. Estaba harta de ser un felpudo. Era hora de ser otra cosa, una superviviente. Pasaron 3 meses. Recibía noticias a través de la tía Ellen, que oía cosas a través de los rumores familiares. Mis padres vivían con un amigo del antiguo trabajo de papá, un arreglo temporal que se estaba desgastando rápidamente. No podían permitirse su propio lugar.
La seguridad social apenas cubría sus gastos básicos. La cantidad calculada que les había mostrado, $180.000 más 15 años de intereses, ascendía a aproximadamente $350.000. No tenían ni una fracción de eso. Lo habían malgastado todo con malas inversiones, el matrimonio fallido de Mónica y años de vivir por encima de sus posibilidades. Nunca esperé que me lo devolvieran. Ese no era el punto. El punto era que ellos lo sabían. Yo lo sabía. Todo el mundo sabía que la verdad finalmente, irrevocablemente, había salido a la luz. La orden de alejamiento se mantuvo. Sin contacto, sin cartas, sin visitas sorpresa. Por primera vez en mi vida, tenía protección legal de las personas que se suponía que debían protegerme. Algunos podrían llamar a eso triste. Yo lo llamo libertad. Doné $20.000 a un fondo de becas para estudiantes universitarios de primera generación. Le puse el nombre de mi abuela. La beca conmemorativa Margaret Hayes. Cada año ayuda a alguien como yo, alguien que tiene que construir su futuro desde cero porque las personas que deberían haber ayudado decidieron no hacerlo. Eso se sintió bien. Eso se sintió como algo que la abuela hubiera querido. No necesitaba su dinero. Había construido mi propia riqueza, mi propia carrera, mi propia vida. Lo que necesitaba era que la mentira terminara, que la manipulación se detuviera, que la verdad importara. Y ahora lo hacía. No a través de la venganza, no a través de la crueldad, solo a través de hechos, documentos y el coraje de decirlos en voz alta. Algunas familias te rompen. La mejor venganza es reconstruirte. De todos modos, quiero hacer una pausa aquí por un momento. Muchos de ustedes se estarán preguntando, ¿sentí culpa? ¿Me arrepentí de haberlos expuesto delante de todos? La respuesta es no. No destruí a mi familia. Ellos la destruyeron hace 15 años cuando decidieron robarle a su propia hija. Si alguna vez has tenido que establecer un límite firme con alguien que te lastimó, comenta límite. Me encantaría escuchar vuestras historias. Y si esto resonó contigo, por favor, compártelo con alguien que necesite escucharlo. Ahora, déjenme contarles cómo termina esta historia. Ha pasado un año desde la fiesta de aniversario. Estoy de pie en mi sala de estar ahora, la misma habitación donde todo se vino abajo, pero ya no se siente embrujada. Se siente mía. En el estante junto a la ventana, hay una fotografía de la abuela Margaret. Es lo único que conservé de su apartamento, una foto de nosotras en la playa cuando yo tenía 7 años. Ella está riendo, con los brazos rodeándome, y yo estoy sonriendo tan ampliamente que mis ojos están prácticamente cerrados. A veces hablo con ella. ¿Es eso extraño? Probablemente. Pero creo que ella lo entendería. Mantuve mi promesa, abuela, le digo a la foto. No dejé que se llevaran lo que más importaba. No el dinero. El dinero se fue en el momento en que lo tomaron. Lo que importaba era la lección que intentó enseñarme. Que mi valor no estaba determinado por cómo me trataba mi familia. Me llevó 15 años aprender eso. 15 años de tener 3 trabajos, pagarme la escuela, construir una carrera desde la nada, 15 años de terapia para desentrañar la manipulación y la culpa y la creencia de que de alguna manera merecía menos. Pero lo aprendí. Y ahora, de pie en mi propia casa con mi propio éxito, rodeada de personas que realmente se preocupan por mí. Finalmente lo creo. No necesito que mis padres reconozcan lo que hicieron. No necesito que la disculpa de Mónica sea real. No necesito la validación de nadie para saber que importo. Lo sé por mí misma. Eso es lo que la abuela quería para mí. No el dinero, aunque eso hubiera ayudado. Quería que entendiera que era digna de amor, de respeto, de un futuro. Ella me vio cuando nadie más lo hizo. Y ahora yo me veo a mí misma. Eso vale más que cualquier herencia. Este día de Acción de Gracias fue diferente. Organicé la cena en mi casa, la misma casa donde todo cambió hace un año. Pero la lista de invitados no se parecía en nada a la de esa fiesta de aniversario. Chloe vino, por supuesto. Trajo a su novia y una botella de vino que costaba más de lo que solía ser mi primer mes de alquiler.
2 colegas del trabajo, personas que se habían convertido en verdaderos amigos durante noches largas y plazos compartidos. Y la tía Ellen. Condujo 3 horas para estar allí. Nos sentamos alrededor de mi mesa de comedor pasando platos y contando historias, y se me ocurrió algo. Esta era la familia que yo había construido, no en la que había nacido, la que yo elegí. La tía Ellen levantó su copa. Por Margaret, dijo, quien siempre supo que Ingrid era la fuerte. Por la abuela, repetí. Después de la cena, la tía Ellen y yo lavamos los platos juntas, una al lado de la otra en el fregadero, tal como la abuela y yo solíamos hacer. ¿Los extrañas?, preguntó. Lo pensé. Extraño a los padres que desearía que hubieran sido, dije finalmente. Los que me hubieran amado igual que a Mónica. Los que habrían honrado los deseos de la abuela. Me encogí de hombros. Pero esos padres nunca existieron. Así que supongo que extraño una fantasía. Ellen asintió lentamente. La familia no es sangre, cariño. La familia son las personas que eligen amarte de la manera correcta. Miré alrededor de mi casa, a Chloe riendo en el sofá, a mis colegas jugando a las cartas, a Ellen secando los platos con el mismo paño de cocina que solía usar la abuela. Sí, dije. Creo que finalmente lo entiendo. Esta es mi vida ahora. No perfecta, no sin dolor, pero mía. Construida desde cero, unida por elección. Y eso la hace más valiosa que cualquier cosa que me pudieran haber entregado. Mirando hacia atrás, he pasado mucho tiempo tratando de entender por qué mis padres hicieron lo que hicieron. No para perdonarlos, no creo que alguna vez lo haga, sino para darle sentido. Esto es lo que he llegado a entender. Después de años de terapia y reflexión, mis padres no eran monstruos. Eran personas profundamente imperfectas que tomaron una decisión terrible y luego pasaron 15 años racionalizándola. Mónica nació prematura. Pasó sus 2 primeros años entrando y saliendo de hospitales. Mis padres desarrollaron un instinto para protegerla, para darle más, para compensar esos aterradores primeros días. Para cuando yo llegué, sana e independiente, ya habían decidido que Mónica era la que necesitaba más. Y yo era la fácil. La que no lloraba, la que resolvía las cosas por su cuenta. Se dijeron a sí mismos que yo estaría bien, que no necesitaba el mismo apoyo. Estaban equivocados. Mi madre resentía a su propia madre por quererme más a mí. Ese resentimiento se agrió hasta convertirse en justificación cuando llegó el dinero de la abuela. En su mente, no estaba robando. Estaba corrigiendo una injusticia, redistribuyendo recursos a la hija que lo necesitaba. Es una lógica retorcida, pero es lógica humana. Esa es la parte más aterradora. ¿Y qué hay de mí? ¿Cuál era mi debilidad? Tenía miedo al conflicto. Creía que si era lo suficientemente buena, lo suficientemente callada, lo suficientemente complaciente, mis padres finalmente me verían. Pasé 17 años tratando de ganar un amor que debería haber sido dado libremente. Esa creencia me mantuvo en silencio. Les permitió manipularme. Casi me rompe. Pero aquí está la lección que quiero dejarles. Tu silencio puede parecer supervivencia, pero a veces es solo una lenta asfixia. No le debes lealtad a las personas que te traicionan. Y exigir la verdad no es egoísta. Es el acto más profundo de respeto propio que puedes realizar. Si estás esperando que alguien vea tu valor, deja de esperar. Velo tú mismo primero. Las personas adecuadas te seguirán. La familia no es una excusa para la crueldad. La sangre no es un pase libre. Y tienes permitido construir muros alrededor de tu corazón cuando las personas que deberían protegerlo siguen intentando derribarlo. Esa es mi historia. 15 años de silencio y una sola hoja de papel que lo cambió todo. Si has llegado hasta aquí, gracias. De verdad, tu apoyo significa más de lo que crees. Ahora, déjenme dejarles con un último pensamiento. Antes de irse, tengo una pregunta para ustedes. ¿Qué habrían hecho de manera diferente? ¿Los habrían confrontado antes?
¿Lo habrían dejado pasar por completo o habrían hecho exactamente lo que yo hice, esperar hasta que fuera el momento adecuado? Dejen sus pensamientos en los comentarios. Leo cada uno de ellos. Y si quieren más historias como esta sobre familia, traición y encontrar su propia justicia, consulten el vídeo en la descripción. Creo que les encantará. Hasta la próxima, cuídense y recuerden, valen más que como los trata cualquier persona.